Existe una forma de crueldad en las relaciones humanas que no deja marcas físicas, que no derrama sangre visible y que, sin embargo, posee la capacidad milimétrica y devastadora de triturar el alma humana hasta reducirla a polvo. No es el insulto directo, no es el golpe físico, ni es la traición explosiva. Es la violencia silenciosa, gélida y calculada de la indiferencia. Es el acto perverso de ser ignorado cruelmente por alguien a quien le entregaste las llaves de tu vulnerabilidad. Detente en este instante y recuerda con una honestidad brutal esa sensación, ese veneno invisible que recorrió tus venas cuando enviaste un mensaje cargado de amor, de desesperación o de necesidad de claridad, y la única respuesta que recibiste fue el silencio abismal, un vacío asfixiante que se prolongó por horas, días o semanas. Recuerda la opresión física en el centro de tu pecho, la taquicardia irracional, el nudo en la garganta y la forma patética en que tu mente comenzó a girar en un bucle neurótico, buscando desesperadamente una explicación, una excusa para justificar su crueldad, o peor aún, buscando qué defecto en ti mismo había provocado semejante castigo. Te convenciste, en el fondo de tu terror existencial, de que si te ignoraban de esa manera tan implacable, era porque tú no tenías valor, porque eras insuficiente, desechable y minúsculo, mientras que la persona que te ignoraba se erigía en tu mente como un dios inalcanzable, frío, poderoso y absolutamente en control de la situación. Esta agonía, esta tortura psicológica que te ha robado la paz, el sueño y la dignidad, no es un simple capricho de la sensibilidad humana. Es una reacción biológica y espiritual profundamente enraizada en el diseño de nuestra psique. Carl Jung, el maestro supremo de la exploración de las profundidades del inconsciente, comprendió que el alma humana está diseñada imperativamente para la conexión, para el reconocimiento y para la integración. Cuando una persona significativa te retira su atención de manera punitiva, está atacando directamente los cimientos de tu instinto de supervivencia psíquica. Te están aplicando lo que en la psicología profunda se entiende como una aniquilación simbólica. El mensaje subconsciente y letal de la ley del hielo es: tú no existes para mí, tu dolor no tiene peso en mi realidad, eres tan insignificante que ni siquiera mereces el esfuerzo de una confrontación verbal. Es un intento de asesinato emocional. ¿Y tú? Prisionero del miedo al abandono, muerdes el anzuelo. Reaccionas exactamente como el verdugo lo diseñó. Te desesperas, suplicas, mandas decenas de mensajes, te disculpas por errores que no cometiste y arrastras tu dignidad por el fango con la vana y humillante esperanza de arrancarles, aunque sea, una migaja de su atención, un insulto, cualquier cosa que confirme que aún existes en su radar. Pero lo que no sabías, la inmensa y liberadora verdad que ha estado oculta detrás del velo de tu propio sufrimiento, es que en esta dinámica enfermiza, la persona verdaderamente débil, vacía y aterrorizada no eres tú. La máscara del verdugo, la persona y el vampirismo psíquico. Para comprender el efecto nuclear y devastador que vas a provocar, cuando finalmente tomes la decisión de marcharte para siempre, primero tienes que desmantelar, diseccionar y destruir la ilusión óptica más grande que esa persona tóxica ha creado a su alrededor. Tú los miras y ves fuerza. Ves desapego. Ves a alguien que aparentemente no te necesita en lo absoluto y que puede continuar con su vida como si tú fueras un fantasma. Pero la psicología analítica junguiana nos obliga a mirar detrás del telón del teatro de la mente. Esa actitud fría y distante no es fuerza real. Es la manifestación clínica de una persona, la máscara social, rígida, artificial e increíblemente frágil. Las personas que utilizan la indiferencia cruel como mecanismo de control, ya sean narcisistas patológicos, manipuladores emocionales o individuos profundamente neuróticos y cobardes, son seres humanos que habitan en un estado de vacío existencial abrumador. Su verdadero yo, su sí mismo, está atrofiado, desnutrido y aterrorizado. No tienen un núcleo de amor propio genuino desde el cual operar, por lo que han construido una armadura brillante de arrogancia para proteger el abismo de su propia insuficiencia. Aquí es donde entra en juego la dinámica del vampirismo psíquico. Como ellos no pueden generar su propia energía vital, su propia valía o su propia estabilidad emocional desde adentro, tienen que extraerla parasíticamente del mundo exterior. Tienen que alimentarse de la reacción de los demás.
En términos junguianos, se alimentan de tu libido, entendida no solo como energía sexual, sino como la fuerza vital y psíquica total. Cuando te ignoran y tú respondes con histeria, con lágrimas, con súplicas y con desesperación, tú crees que estás sufriendo una derrota, pero para ellos, tu dolor es un banquete exquisito. Tu desesperación es el combustible de alto octanaje que infla su frágil ego. Cada mensaje que les envías rogando atención, cada vez que lloras por su frialdad, les estás entregando un certificado emocional que dice: eres tan importante, tan superior y tan poderoso que mi cordura depende de ti. Les estás cediendo el trono de tu existencia. Utilizan tu sufrimiento como un espejo distorsionado para verse a sí mismos como gigantes, cuando en realidad son enanos psicológicos que no tienen el coraje para sostener una relación madura, vulnerable y honesta. Su frialdad es una fachada. Su supuesto poder es una ilusión sostenida única, exclusiva y matemáticamente por la cantidad de atención y sufrimiento que tú estás dispuesto a regalarles. La proyección de la sombra y el secuestro de tu identidad. La perversión de este ciclo de abuso silencioso se vuelve aún más oscura cuando analizamos el mecanismo de la proyección. A lo largo de la historia de la psicología humana, no ha existido un descubrimiento más revelador sobre la hipocresía y la maldad encubierta que el concepto junguiano de la sombra. La sombra es el receptáculo oscuro e inconsciente donde habitan todas las características inaceptables, repulsivas, infantiles y débiles de un individuo. La persona que te ignora cruelmente es alguien que siente un terror absoluto y paralizante hacia su propia sombra. Tienen un miedo mortal a enfrentar su propia pequeñez, su culpa, su incapacidad para amar y su profunda vergüenza tóxica. Y como la ley psíquica dicta que lo que no se integra en la conciencia tiene que ser expulsado hacia el exterior, ellos recurren al mecanismo de defensa más antiguo y destructivo de la mente. Proyectan su sombra sobre ti. Cuando te ignoran, cuando te hacen sentir inútil, loco, dependiente, asfixiante y culpable de todos los problemas de la relación, no están describiendo tu verdadera identidad. Están utilizando tu psique como un vertedero de basura radiactiva. Te están inyectando su propia debilidad. Ellos son los que son incapaces de comunicarse, pero te hacen creer a ti que eres el histérico que no sabe dialogar. Ellos son los que carecen de empatía y responsabilidad afectiva, pero te convencen de que tú exiges demasiado y de que eres una carga insoportable. Y la mayor tragedia ocurre cuando tú, debido a tu propio miedo al abandono y tu falta de límites, aceptas esta proyección oscura. Te tragas su veneno y lo haces tuyo. Empiezas a creer que verdaderamente estás roto, que mereces el castigo del silencio y que debes esforzarte el doble, el triple o el cuádruple para demostrarles que eres digno de su amor. Estás cargando con la sombra del otro. Te has convertido en el chivo expiatorio de su psicosis no resuelta. Mientras tú estés dispuesto a cargar con toda esa basura emocional y a culparte a ti mismo por el fracaso de la conexión, ellos pueden seguir caminando por la vida ligeros de equipaje, sintiéndose inmaculados, puros y superiores, porque han transferido todo el peso kármico y psicológico de su mediocridad sobre tus espaldas rotas. La separatio alquímica, el corte radical de tu energía vital. Pero entonces algo milagroso, disruptivo y monumental tiene que ocurrir. Llega un instante preciso, un amanecer frío, una noche de insomnio o un segundo de lucidez desgarradora en el que tu instinto de supervivencia espiritual se enciende con una fuerza volcánica. Te miras al espejo, contemplas el desgaste en tus ojos, las ojeras de la ansiedad, el temblor de tus manos por sostener un teléfono esperando un mensaje que nunca llega, y una voz antigua, sabia y soberana, emerge desde las profundidades del sí mismo para gritar: ¡basta! Es el instante en el que decides que prefieres la muerte de la relación, que prefieres la soledad absoluta y el dolor del duelo, antes que seguir perdiendo un solo gramo más de tu dignidad, mendigando el amor de un verdugo de hielo. Y en ese preciso milisegundo, cuando tomas la decisión inquebrantable de alejarte definitivamente, de aplicar el contacto cero real, de bloquear, borrar y desvanecerte de su radar sin dar explicaciones, sin mandar cartas de despedida y sin buscar venganza, estás ejecutando el acto de magia psicológica más poderoso del universo. En la alquimia, que Jung estudió obsesivamente como el mapa del desarrollo del alma,
A este proceso se le llama la separatio. Es la separación violenta, necesaria y purificadora de los elementos que estaban tóxicamente fusionados. Al marcharte en silencio absoluto, estás retirando de tajo, sin anestesia y sin previo aviso, el inmenso flujo de libido, de energía psíquica, que estabas inyectando en su sistema. Dejas de cargar su sombra, dejas de funcionar como su espejo de grandiosidad, dejas de ser su fuente de suministro parasitario. Te llevas tu luz, te llevas tu amor, te llevas tus lágrimas y, lo más importante, te llevas tu reacción, y es en ese vacío, en ese espacio silencioso que dejas a tus espaldas, donde se desencadena el infierno psicológico para la persona que creía tenerte dominado. Cuando la separación es auténtica, cuando no te vas con la secreta esperanza de que te busquen, sino que te vas con la firme resolución de salvar tu propia vida, las leyes de la física espiritual se invierten con una violencia que desafía la imaginación. El teatro se derrumba y el verdugo queda expuesto. El efecto oculto, la herida narcisista y el colapso del espejo. ¿Qué es exactamente lo que siente la persona que te ignoró cruelmente cuando tú desapareces de verdad? La primera reacción, que suele ocurrir a las pocas horas o días de notar tu silencio definitivo, no es el amor perdido, y debes grabarte esto en la mente para no caer en trampas de empatía falsa. Lo que sienten es un choque sísmico de realidad que impacta directamente en los cimientos de su falso ego. Han sufrido lo que en psicología clínica se conoce como una herida narcisista catastrófica. Recuerda, su poder dependía íntegramente de tu sumisión. Ellos operaban bajo la creencia arrogante y delirante de que te tenían en la palma de su mano, de que podían tratarte como basura, ignorarte durante semanas y que tú seguirías allí, fiel y desesperado, como un perro esperando a su amo. Tu partida sorpresiva y firme hace saltar por los aires esa narrativa. El efecto oculto más profundo y aterrador que provocas al marcharte es la destrucción instantánea de su espejo. Tú eras el espejo deformante que reflejaba la imagen de un Dios poderoso. Al retirarte, el espejo se rompe en 1000 pedazos y se ven obligados, por primera vez en mucho tiempo, a mirarse a sí mismos sin el filtro de tu adoración dolorosa. Y lo que ven los aterra. Sienten una punzada de humillación abrasadora, un ácido corrosivo que quema su máscara social. Al darse cuenta de que no son tan indispensables, inalcanzables o perfectos como creían, descubren que eres capaz de sobrevivir sin ellos, que tu mundo no termina donde empieza su indiferencia y que has tenido la audacia, el atrevimiento y la herejía de desafiar su tiranía retirando tu atención. Este descubrimiento los hunde en un estado de desorientación paranoica. Sienten el suelo desaparecer bajo sus pies. Tu ausencia, tu silencio estoico e inamovible, se convierte en un tribunal implacable, silencioso y objetivo que dicta una sentencia innegable. Tu comportamiento es inaceptable, tu frialdad es patética y no mereces mi presencia. No hay discusión. No hay pelea de la que puedan defenderse. No hay palabras que puedan retorcer para hacerte sentir culpable. Tu ausencia absoluta es el juicio supremo frente al cual no tienen ningún argumento de defensa. El retorno de la sombra y el terror al vacío existencial. A medida que pasan los días y se hace evidente que tu decisión de alejarte es definitiva, el choque narcisista inicial muta hacia un proceso psicológico mucho más oscuro, agonizante y peligroso para la mente del individuo tóxico. La ley inquebrantable del inconsciente, expuesta magistralmente por Jung, entra en vigor con una precisión de relojero. Aquello que no puede ser proyectado hacia afuera, rebota con una fuerza demoledora hacia adentro. Durante meses o años, esta persona utilizó tu sensibilidad, tu empatía y tu paciencia como el basurero donde depositaba todas sus frustraciones, su culpa y su veneno. Pero ahora que el basurero ha cerrado sus puertas y ha desaparecido del mapa, la sombra reprimida no tiene a dónde ir. La basura radiactiva se acumula dentro de su propio sistema psíquico. El efecto oculto más devastador de tu lejanía es que los obligas a tragarse su propio veneno. Sin ti para echarte la culpa de su amargura, sin ti para distraerlos de su propio vacío mediante el juego sádico del gato y el ratón, se encuentran solos en la habitación más aterradora del universo, la celda aislada de su propia mente. Y en ese silencio sepulcral que tú les has regalado, los demonios de su sombra comienzan a devorarlos vivos, empiezan a sentir el peso aplastante de su propia insuficiencia, la ansiedad de su desconexión crónica
la culpa inconfesable por su crueldad y el pavor a no ser amados de verdad por nadie. El silencio de tu ausencia reverbera en su cabeza multiplicando sus propias inseguridades. De repente, el desprecio con el que te trataban a ti se vuelve en su contra. Su propio crítico interno, al no tener una víctima externa a quien atacar, comienza a devorar su autoestima. Sienten que se asfixian. Es una tortura psicológica que roza la locura, porque el individuo que no ha desarrollado herramientas de introspección entra en pánico absoluto cuando se ve obligado a convivir consigo mismo. Es por esta precisa razón que las personas que aplican la ley del hielo o que descartan a sus parejas no pueden soportar estar solas ni por 5 minutos. Saltan desesperadamente, a las pocas semanas o incluso días, a los brazos de una nueva víctima, de una nueva relación maravillosa, en un intento maníaco y fútil de encontrar un nuevo recipiente para su sombra antes de que la presión interna los haga colapsar. La enantiodromía, la inversión del poder y la caída del tirano. Este retorno de la sombra y el colapso del ego desencadenan uno de los principios más fascinantes, exactos y espectaculares de la arquitectura mental, la enantiodromía. Este término, rescatado de la antigua filosofía griega e integrado en el núcleo de la psicología junguiana, dicta la ley cósmica de la compensación. Toda fuerza, actitud o comportamiento humano que es empujado extrema y unilateralmente más allá de sus límites naturales, terminará inevitablemente convirtiéndose en su polo opuesto. Cuando la persona que te ignoraba ejercía su indiferencia, lo hacía desde el extremo más alto de la superioridad artificial, la frialdad tiránica y el distanciamiento emocional. Creían ser invulnerables, creían ser dioses de hielo en el Olimpo de su propia vanidad. Pero tu decisión tajante de irte detona la enantiodromía como una bomba de relojería. La tensión del arco psíquico, estirado hasta el extremo de la crueldad por su parte y de la tolerancia por la tuya, finalmente se rompe, y en un instante cataclísmico, la inmensa grandiosidad que proyectaban se desploma por su propio peso y se invierte polarmente, convirtiéndose en una inferioridad patética, desesperada y mendicante. El falso soberano que no necesitaba a nadie se descubre a sí mismo como un parásito desnutrido que agoniza por falta de suministro. El tirano calculador colapsa en la forma de un niño aterrorizado por el abandono. Se dan cuenta, con un terror que les hiela la sangre, de que acaban de perder a una de las pocas personas en el planeta que estaba dispuesta a amarlos, soportarlos y darles energía de forma incondicional, y que lo perdieron exclusivamente por su propia estupidez, arrogancia y crueldad. Experimentar esta enantiodromía, sentir cómo el poder se escurre de sus manos y se transfiere de manera absoluta y legítima hacia ti, es una humillación intolerable para su psique. Y es aquí donde el inconsciente del verdugo, buscando sobrevivir al colapso, recurre a un último mecanismo de defensa, un cambio de máscara arquetípico que debes conocer a la perfección para no ser destruido nuevamente. Abandonan el arquetipo del tirano frío y adoptan el arquetipo del trickster, el tramposo, el ilusionista oscuro de la mitología. En este estado de desesperación enantiodrómica, es muy probable que intenten el famoso hoovering o aspiración. De repente, aquel ser de hielo que te ignoró durante meses aparece de la nada con un mensaje nostálgico, con lágrimas de cocodrilo, pidiendo perdón, prometiendo que ha cambiado, que ha ido a terapia, que por fin se ha dado cuenta de que eres el amor de su vida. Actuarán el papel del alma arrepentida con un nivel de histrionismo digno de un premio. Debes tatuarte esta verdad en el córtex cerebral. Esa súplica no es amor. Esa desesperación no es un despertar espiritual repentino ni un acto de conciencia moral. Nadie sana los traumas profundos de una vida y cambia su estructura de personalidad tóxica en un par de semanas solo porque lo dejaron. Esa súplica patética es el instinto de supervivencia puro y duro de un parásito que se está ahogando en su propio veneno y necesita desesperadamente volver a conectarse a tu vena yugular emocional para vaciar su sombra. Si cedes ante esa ilusión, si tu empatía mal entendida te traiciona, si te dejas seducir por las migajas de atención y regresas, la enantiodromía volverá a girar. En el instante exacto en que sepan que te tienen seguro de nuevo en la jaula, que la crisis de supervivencia pasó, el trickster se quitará la máscara del arrepentimiento, el tirano volverá a tomar el control,
y el castigo de la indiferencia y el descarte que te impondrán será 100 veces más cruel, vengativo y devastador que la primera vez, como castigo por haberte atrevido a desafiarlos. La retirada de las proyecciones y la falsa deidad del anima animus. Mientras todo este apocalipsis interno destruye la mente de tu antiguo verdugo, el verdadero milagro, el trabajo más sagrado, alquímico y monumental, debe estar ocurriendo simultáneamente en el interior de tu propia psique. Alejarte de la persona tóxica es solo la separación física. El verdadero triunfo exige la separación espiritual y psicológica. Tienes que enfrentar a tus propios fantasmas. Tienes que sentarte en el silencio abrasador de tu soledad y hacerte la pregunta más dolorosa de todo el proceso de sanación. ¿Por qué me quedé tanto tiempo? ¿Por qué permití que la indiferencia de un ser humano ordinario me destruyera la vida? ¿Qué demonios estaba viendo en esa persona para creer que su atención valía el sacrificio de mi dignidad? La respuesta a este enigma se encuentra en la teoría más profunda de Jung sobre el amor romántico y la obsesión, la proyección del ánima y el animus. Jung descubrió que en la mente inconsciente de todo ser humano reside una contraparte arquetípica del sexo opuesto, que contiene todo nuestro potencial espiritual, nuestra capacidad de amar, nuestra conexión con lo divino y el oro más puro de nuestra propia alma. Como la mayoría de las personas viven desconectadas de esta riqueza interior, cuando se enamoran ciegamente, lo que realmente están haciendo es proyectar la imagen inmensa y divina de su propia ánima o animus sobre la pantalla en blanco de otra persona de carne y hueso. Cuando estabas obsesionado con la persona que te ignoraba, cuando sentías que no podías vivir sin ella, no estabas amando al individuo real, limitado, mezquino y cruel que tenías enfrente. Estabas bajo el hechizo hipnótico de tu propia proyección. Habías vestido a un demonio mediocre con las ropas brillantes de un dios. Le habías entregado a un ser humano profundamente traumatizado e incapaz de amar el peso cósmico de ser tu salvador, la fuente de tu felicidad y el completador de tu alma. Y debido a que le otorgaste el poder de un dios en tu psique, su indiferencia se sentía como una condena divina, como un exilio del paraíso. El acto supremo de tu sanación, el instante preciso en el que dejas de ser una víctima y te conviertes en un maestro soberano de tu destino, ocurre cuando tienes la valentía hercúlea de retirar tu proyección. Tienes que arrancar violentamente el manto dorado de deidad que le habías puesto sobre los hombros a esa persona. Tienes que forzarte a verla en su crudeza terrenal, como un individuo cobarde, lleno de defectos, incapaz de gestionar el conflicto con madurez, que utiliza tácticas infantiles de manipulación porque le aterra la intimidad real. En el momento en que les quitas la investidura divina y los reduces a su verdadero y patético tamaño humano, su silencio deja de ser un castigo cósmico que te destruye y se convierte simplemente en una rabieta silenciosa de alguien que no tiene la inteligencia emocional para estar a tu nivel. Y el tesoro más inmenso que extraes de este doloroso proceso de retirar la proyección es que toda esa energía divina, todo ese oro espiritual, ese amor incondicional y esa fascinación que estabas arrojando inútilmente sobre un pozo sin fondo, regresa íntegramente hacia ti. Descubres, con lágrimas de liberación en los ojos, que el Salvador brillante y amoroso que estabas buscando desesperadamente en los mensajes de texto del verdugo, siempre estuvo, desde el primer día de tu existencia, viviendo en el centro inexpugnable de tu propia alma. No perdiste a un gran amor, perdiste a un parásito, pero te encontraste a ti mismo. El triunfo de la individuación y la inmunidad psicológica. El fuego purificador de esta experiencia, el dolor de la ruptura y el coraje espartano de mantener el contacto cero a pesar del síndrome de abstinencia emocional, es el horno alquímico donde se forja el objetivo máximo de la psicología junguiana, el proceso sagrado de la individuación. La individuación es la tarea heroica de unir las partes fragmentadas de tu ser, de integrar tanto tu luz brillante como tu oscuridad densa, para convertirte en un individuo indivisible, íntegro, soberano y absolutamente centrado en su propio sí mismo. Quien culmina este proceso, quien ha cruzado el valle de la sombra de la muerte del abuso narcisista y ha salido victorioso por su propia voluntad, deja de ser una hoja llevada por el viento de la aprobación ajena. Al alejarte definitivamente y sobrevivir a la tormenta, construyes un sistema inmunológico psicológico tan robusto, impenetrable y feroz,
que ninguna técnica de manipulación emocional podrá volver a tocarte. Desarrollas una visión de rayos X. La próxima vez que un manipulador intente aplicarte la ley del hielo o amenazar con retirar su afecto, tu respuesta no será el pánico, ni la súplica, ni el miedo. Tu respuesta será una sonrisa fría, tranquila y letal, mientras te das la vuelta y cierras la puerta en su cara para siempre, sin que tu pulso se altere ni una fracción de segundo. Ya no negocias tus límites, ya no mendigas amor. Te has convertido en el monarca absoluto de tu territorio interior. Comprendes con una claridad monumental que tu paz mental, tu energía vital y tu propósito de vida valen infinitamente más que la presencia de cualquier persona en esta tierra. El silencio de tu ausencia, que destrozó la mente de quien te lastimó, se ha convertido para ti en el silencio majestuoso y fértil donde construirás el imperio de tu futuro. Has dejado de ser el alimento del sistema patológico de los demás. La energía astronómica que solías gastar tratando de descifrar las intenciones de un individuo indiferente ahora está completamente disponible para ser inyectada en tus proyectos, en tus finanzas, en tu salud física y en la conquista de tus sueños más salvajes. El mundo exterior responde inevitablemente a este cambio de frecuencia interna. Cuando te conviertes en una persona inmanipulable, cuando cortas las cadenas de la dependencia emocional y asumes la responsabilidad radical de tu propia completitud, el universo entero, por la ley de la sincronicidad, comienza a poner en tu camino a personas, oportunidades y circunstancias que resuenan con la vibración de la excelencia, el respeto mutuo y la lealtad absoluta. El dolor fue simplemente el precio de entrada a la madurez espiritual más alta. El abuso fue la cincelada brutal pero necesaria que destruyó la roca de tu ingenuidad para revelar la escultura de titanio de tu carácter. El veredicto final, el mandato de la dignidad y el fuego de la separación. Nos encontramos ahora en el vértice definitivo, en el altar de la verdad donde el pasado tóxico choca contra la promesa infinita de tu futuro, y el reloj de arena de tu existencia exige una resolución que no puede ser pospuesta ni un segundo más. Has descendido hasta las entrañas más oscuras de la dinámica del abuso silencioso. Ya no eres víctima de la ignorancia. Conoces la arquitectura cobarde de la máscara que lleva tu verdugo, comprendes el vampirismo de la proyección de su sombra, y sabes, con una certeza matemática e innegable, que su aparente poder es una ilusión sostenida únicamente por la sangre emocional que tú te has estado extrayendo de las venas para dársela a beber. Has visto el cataclismo, la enantiodromía y el colapso que se desata en su mente en el instante en que les cortas el suministro, y sabes que la salvación de tu propia alma exige que recuperes la proyección de tu deidad interior. La balanza de tu destino cósmico está oscilando frente a tus ojos, y el universo, en un silencio solemne, espera tu veredicto. Ya no tienes permitido mentirte a ti mismo. Tienes que elegir con plena responsabilidad y conciencia entre dos caminos irreversibles. Tienes la opción de elegir el dolor del arrepentimiento y la decadencia. Puedes cerrar este mensaje, volver a agarrar tu teléfono, traicionar todo tu conocimiento y enviarle un mensaje de sumisión a la persona que te ignora. Puedes elegir seguir siendo el vertedero de su neurosis, financiar su ego con tus lágrimas, arrastrarte por las migajas de su atención y llegar al final de tus días con el alma seca, el cuerpo enfermo de ansiedad y el remordimiento corrosivo de haber entregado el imperio de tu vida a un mendigo espiritual que te detestaba en secreto. Ese dolor será tu infierno en vida, una condena asfixiante de la que nadie, absolutamente nadie, podrá rescatarte, porque tú mismo abriste la puerta de la celda y le entregaste la llave al carcelero. O tienes la opción suprema, dolorosa y majestuosa de elegir el dolor sagrado de la disciplina y la liberación. El dolor heroico de aplicar un contacto cero definitivo, glacial e inquebrantable a partir de este preciso milisegundo. El dolor de soportar las noches de abstinencia, llorando en silencio sin ceder a la tentación de buscarlos. El dolor estoico de dejarlos caer en su propio abismo de sombra, ignorando sus futuras tácticas de manipulación y sus promesas falsas, mientras tú te mantienes de pie, con la mirada al frente, como una montaña inamovible frente a la tormenta. Este dolor pesa onzas, es temporal, es purificador, y es el fuego sagrado de la alquimia,
que destruirá tus debilidades y forjará el acero indestructible de tu nueva identidad. No permitas bajo ninguna circunstancia que el poder volcánico de esta revelación se evapore en el aire estéril de la inacción. La comprensión sin ejecución es el engaño de los cobardes. Transforma la rabia sagrada que arde en tu pecho ahora mismo en un movimiento físico, radical e irreversible en la realidad material. Toma este mensaje y compártelo urgentemente. Ahora mismo, sin dudar, con esa persona en tu vida, ese familiar, socio o hermano del alma que tú sabes perfectamente que está sufriendo las agonías del descarte, que está siendo triturado por el silencio de un abusador y que está a punto de rendirse y volver a la jaula. Conviértete tú en la intervención divina. Sé el choque de realidad brutal que los despierte de la hipnosis del trauma y los invite a iniciar la marcha hacia la libertad. Y para anclar definitivamente esta inmensa mutación psicológica, para sellar el pacto de sangre con tu propio sí mismo y enviarle a tu mente inconsciente la orden autoritaria e inmodificable de que la etapa de la servidumbre emocional ha terminado para siempre. Déjame en los comentarios tu declaración de independencia y soberanía absoluta. Escribe con la frialdad de un ejecutor y la fuerza de un titán. ¿A qué proyección falsa le estás quitando el poder hoy? ¿Qué comportamiento abusivo estás sepultando para nunca más tolerarlo? Y confirma, frente a la mirada del mundo, que asumes el contacto cero absoluto, entregando a los ingratos a su propia sombra y reclamando el trono de tu energía vital. Dejar constancia escrita de tu decisión es quemar los puentes detrás de ti para asegurar que la única dirección posible sea hacia adelante, hacia la conquista. Y si verdaderamente posees en tu espíritu el hambre indomable, la resiliencia inhumana y la voluntad de acero necesarias para seguir dominando los códigos del inconsciente, blindar tu mente contra toda manipulación y construir un imperio de riqueza material y espiritual sobre las ruinas de tu pasado, suscríbete a este espacio sin perder una fracción de segundo y activa la campanita de notificaciones. En nuestra próxima inmersión extrema, desentrañaremos con precisión quirúrgica y letal cómo transformar el inmenso dolor de una traición profunda en el combustible financiero y estratégico más agresivo para multiplicar tus recursos y obligar a la realidad a someterse a tus nuevas condiciones. Recuerda esta ley inquebrantable del universo, llévala tatuada con fuego en tu alma y úsala como escudo cada día de tu vida. El mayor acto de venganza, la justicia más pura y el castigo más devastador que puedes imponerle a quien intentó destruirte con su indiferencia, no es la ira, ni el odio, ni las palabras. Es tu éxito abrumador, tu felicidad inexpugnable y el silencio ensordecedor de una ausencia total, definitiva y eterna, en la que ellos dejarán de existir para siempre en tu línea temporal. El teatro se ha cerrado, la ilusión ha muerto. El poder absoluto, majestuoso e infinito de gobernar tu destino, acaba de regresar a tus manos. Bloquea, corta, levántate y ve a conquistar tu imperio. Te espero.